Nuevamente nos encontramos un día más para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Y hoy, que es 8 de julio, aquí nos lleva por título Redentor, Sacerdote y Rey. Y antes de leer el texto que se encuentra en el libro de Hebreos, el capítulo 7, vamos a orar para que sea siempre Dios, ¿no?, quien dirija estos momentos de estudio de su palabra. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por las bendiciones que tú siempre, Señor, nos das, porque tú, Señor, nos hablas mediante tu palabra, porque tú, Señor, te has dado a conocer a cada uno de nosotros. Perdona, Señor, muchas veces nuestro mal proceder, Señor, nuestras malas actitudes, y acompáñanos y ayúdanos, Señor, a poder servirte siempre a ti, Señor, como tú deseas. Te lo pedimos esto, en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En el libro de Hebreos, el capítulo 7, el verso 26, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nos dice, ¿verdad?, aquí que a nosotros nos convenía tener este sumo sacerdote. ¿Quién? Este sumo sacerdote inmaculado. Este sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado del mal, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese era el tipo de sumo sacerdote que nosotros necesitamos. Y en virtud de las instrucciones divinas, se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. Nosotros, bueno, sabemos, ¿verdad?, teológicamente, ¿sí? E incluso en la historia misma de lo que es la nación de Israel, ellos tenían un servicio que era el servicio del santuario. Para este servicio del santuario, primeramente, antes de eso, y esto también nos va a mencionar aquí también la matinal, antes de que existiese este servicio por medio de lo que es la tribu de Leví, este servicio ya se daba. Pero ese servicio se daba aquí, ¿por medio de quién? Por medio del primogénito. Mayormente el hijo mayor, ¿verdad? Aunque a veces el primogénito también podía ser el siguiente. Pero comúnmente caía siempre en el hijo mayor. Eso pasó a ser luego allí en el sistema del santuario en el desierto, en el servicio del santuario en el desierto, pasó a ser ya de la tribu de Leví, de todos los hijos de Leví. Porque como aquí dice, ¿no?, en tiempos anteriores, cada hombre era sacerdote de su propia casa. O sea, por ejemplo, mi persona, ¿no?, como esposo, yo tendría que ser el sacerdote de aquí, de mi casa. Así también incluso lo muestra la historia de Job, porque Job también, o sea, a pesar de que no era él parte del pueblo de Israel ni el pueblo hebreo, él igualmente, por el conocimiento que tenía de Dios, él también hacía sacrificios y pedía y oraba, ¿verdad?, por sus hijos, por el perdón de ellos. Era sacerdote, sin siquiera ser, o sea, parte de ahí, del linaje de Abraham, ni nada. Ahora, incluso, el sumo sacerdote rey de Salem también lo fue así. Abraham también lo fue así. Por eso levantaba altares en todo lugar. Por esa razón, o sea, el hombre era el sacerdote de su propia casa. Ahora, en los días de Abraham, por derecho de nacimiento, que es lo que mencionaba hace un momento, el sacerdocio recaía en el hijo mayor. Ahora, en vez del primogénito de todo Israel, el Señor aceptó a la tribu de Leví para la obra del santuario. Se eligió a esta tribu para esa obra. Desde ese entonces, el sacerdocio, no obstante, se restringió a la familia de Aarón. Entonces, o sea, sí se eligió a toda la tribu de Leví, pero no toda la tribu de Leví presidía en el santuario como sacerdotes. Pero precisamente, ¿quiénes eran los sacerdotes? Todos aquellos que vienen del linaje después ya ahí de Aarón, o sea, de la familia de Aarón. Los descendientes de Aarón, a todos ellos se les eligió como sacerdotes y también como sumo sacerdote también. Entonces allí se designó para los sacerdotes un traje especial que concordaba también con su oficio. ¿Por qué? Porque también
el servicio que ellos debían dar allí era especial. Todo lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los sacerdotes había de ser tal que inspirara en el espectador el sentimiento de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que se exigía a los que se llegaban en su presencia. Entonces, o sea, eso es lo que debía revelar tanto la vestimenta como también así la conducta del sacerdote. Eso es algo que hoy en día las iglesias cristianas en el pueblo de Dios se ha perdido. Se ha perdido. ¿Por qué? Porque ha entrado una corriente, ¿verdad?, de libertinaje, si así lo vamos a decir más directamente, ¿verdad? De libertinaje dentro del culto o la adoración hacia Dios. Porque, por ejemplo, aquí el sacerdote tenía que revelar eso, tanto con su vestimenta, como también así con su conducta. Y vamos a tocar la parte de la vestimenta. Por ejemplo, uno cuando va a la iglesia o a la presencia de Dios tiene que ir siempre correctamente. Y más que todo, sí vamos a hablar de la iglesia, ¿verdad? En la iglesia donde nosotros invocamos la presencia de Dios, tenemos que ir como bien arreglados, bien vestidos. No digo con una ropa súper cara, sino que algo sencillo, algo modesto, pero adecuado, hermoso para la ocasión. Algo que, o sea, denote una presencia que demuestra, o sea, un respeto hacia Dios. No podemos ir como sea, y esto lo digo porque yo me he encontrado con personas, hermanos también, que me preguntan acerca de eso y me han preguntado. Y yo le he dicho, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Porque el apóstol Pedro dice, ¿no? Con pudor y modestia debemos ir vestidos, tanto las mujeres como también los hombres, ¿verdad? No con algo ostentoso, o sea, algo caro ni nada de eso, sino con pudor y modestia, con mucho cuidado, o sea, en vestirnos. ¿Sí? Elegantes, pero modestos. Pero ¿qué me han respondido muchas veces? Muchos, ¿sí? Muchos me dicen a veces, me dan esta respuesta. Pero a mí me han dicho que lo que le importa a Dios es lo que hay en el corazón, porque Dios ve lo que tiene uno en el corazón. ¿Y quiénes lastimosamente han dicho eso? Muchos pastores. Muchos pastores han ido con ese pensamiento contrario a lo que dice la palabra de Dios, ya motivando un espíritu de libertinaje dentro del pueblo de Dios. Y lastimosamente eso que ha causado, porque no solamente se lo ha dicho por boca, sino también incluso con ejemplo. Y voy a mencionar varias cosas. Por ejemplo, en un culto para Dios, hoy en día a veces se ven jóvenes, ¿verdad?, que son cantantes, artistas de la iglesia, que van vestidos con su tenis, con un jean, una polera, ¿verdad? Y todos súper arreglados, medio maquillados. ¿Dónde está ahí el respeto para Dios en ese momento? ¿Dónde? Ahora muchos alegan y dicen, tal vez algunos incluso tal vez lo hacen en escenario, ¿verdad? En escenarios. Pero dicen, pero es que ese es un escenario, no es dentro de la iglesia. O sea, claro, como no es dentro de la iglesia, pero es un escenario igual donde has invocado la presencia de Dios, o sea, puedes vestirte como te da la gana. O sea, el lugar indica la forma de cómo yo me voy a vestir. Eso es completamente equivocado. Porque si tú estás invocando la presencia de Dios, y si Dios mismo le dijo en el desierto, ahí donde la zarza ardiente a Moisés le dijo, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo, entonces donde se invoca la presencia de Dios, donde está uno o dos, tres, dice, e invocan mi nombre, allí estoy yo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese lugar es santo, que tú debes ir con respeto. No importa si es en el desierto, no importa dónde está, pero si tú estás invocando la presencia de Dios en ese momento, tú tienes que ir con todo respeto y también con una vestimenta, una indumentaria adecuada para presentarte delante del Señor. El lugar no puede decir cómo tú te vistes, sino quien tiene que decidir eso es la presencia en la cual tú estás. Eso es. Ahora, sí es cierto que Dios ve el corazón, pero es que del corazón, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Y también de lo que hay en el corazón, la persona se viste. Entonces, si hay irrespeto hacia Dios, claramente en la vestimenta también se va a ver, y en la forma de hablar se va a ver, y en las conversaciones que se hagan en ese momento, ya sea en sábado o en momentos de que se está haciendo culto, también se va a ver la falta de respeto hacia Dios.
Y pueden decirme muchos, como me han dicho, no, mente cerrada, incluso me han dicho, no, legalista, fariseo, y un montón de cosas. Pueden decir lo que quieran, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y eso no lo va a cambiar ningún pensamiento humano. Ningún pensamiento humano lo va a cambiar. Lo que dice Dios es lo que dice Dios y se debe hacer como Dios dice. Y punto. Y se cierra ahí ese tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo a los sacerdotes, esa va a ser tu vestimenta y así debes tú hacer para presentarte ante mí, debes hacer esto, 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 esto. ¿Qué hacía el sacerdote? Lo hacía. Porque el culto hacia Dios es sagrado. Y la presencia de Dios, uno tiene que ir con santidad hacia Dios. Y también uno debe entender que en la presencia de Dios debe haber pureza también, que Dios exige, no solamente del corazón, sino por fuera, por dentro, debe haber eso. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de un Dios santo. Además, el sumo sacerdote representaba a Cristo delante de la nación, y por tanto era una responsabilidad muy, muy, muy grande. Hoy en día, así como en el tiempo de antaño, Dios también le dijo a su nación, yo quiero que ustedes me sean una nación de sacerdotes, de gente santa. Eso no cambió, porque Pedro, Pablo, Juan y cada uno de los apóstoles, incluso mismo nuestro Señor Jesucristo, nos ha dicho que nosotros seamos santos, como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Y el apóstol Pedro también en su carta nos dice que nosotros no somos una nación de sacerdotes, real sacerdocio, dice, linaje escogido por Dios para anunciar las virtudes de su luz admirable, ¿verdad? De su reino. Entonces, si nosotros somos eso, ¿podemos ir como sea ante la presencia de Dios? ¿Puedo ir y vestirme yo como me dé la gana? ¿Puedo cantarle cualquier canción, o sea, en el ritmo que me dé a mí la regalada gana? Pues no, no. ¿Puedo por mi cultura yo alabar a Dios con bailes y demás cosas? No. El culto que Dios puso es uno. Y el sumo sacerdote tuvo una característica. Y esa característica, ese carácter que él tuvo, debe ser reflejado, debe ser emulado, debe ser mostrado por su pueblo, por el pueblo que hoy en día profesa seguirle. Y si no es así, tenemos que examinarnos si estamos realmente siguiendo al sumo sacerdote del cielo o estamos siguiendo simplemente hombres y nada más. No solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes debía servir de bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Y no solo allí, sino hoy también. Mediante figuras y sombras se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la venida de Cristo como Redentor, sacerdote y rey. Entonces, mediante esas figuras, ¿verdad? Tanto todo lo que había dentro del santuario, los muebles, toda la estructura con la que estaba hecho el material, todo eso, como también la vestimenta del sacerdote y el mismo sacerdote, ¿qué es lo que hacían? Revelaban esas grandes verdades de la venida de Cristo como Redentor, sacerdote y rey. Y una vez al año se le inducía a contemplar los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Eso es lo que yo he mencionado como el día de la expiación, porque en el día de la expiación se llamaba al pueblo a un momento en el cual, como dijimos, ¿verdad? Tenían que estar en un juicio, en santa convocación, en el cual tenían que arrepentirse de sus pecados y estar en oración, en ayuno constante. ¿Por qué? Porque ese día se elegían dos machos cabríos. Uno era para Dios y otro era para Azazel. De estos dos, uno era para el sacrificio, para el perdón de todo el pueblo, y el otro ¿qué? En el otro, todos los pecados que en todo el año se habían acumulado dentro del santuario, todos los pecados que habían sido confesados simbólicamente, ¿verdad? El sumo sacerdote salía, ponía las manos en este otro, como imponiéndole todos los pecados encima de este, que representaba a Satanás, y era llevado al desierto por un levita y allí soltado para que muera para siempre.
allí en el desierto. Entonces representando así que un día este conflicto entre Cristo y Satanás terminará y que su pueblo, mientras su pueblo vea hacia el santuario, mientras su pueblo vea a su sacerdote y comprenda lo sagrado de su culto, comprenda lo sagrado de estar en su presencia, comprenda lo sagrado de su misión, lo sagrado de su vida, ese día, cuando todo esto termine, el pueblo cantará victoria. ¿Por qué? Porque el pecado será destruido para siempre. Nosotros esperamos esto hoy. Pero mientras esperamos eso hoy, el pueblo de Dios tiene que entender ese punto. Lo sagrado de nuestra vida, lo importante y lo sagrado de nuestra misión, lo sagrado de lo que decimos y predicamos no solamente por la boca, sino también incluso con nuestra vestimenta y con nuestra propia actitud. Y eso es lo que hoy en día, lastimosamente, la Iglesia de Dios ha perdido. Y yo desde aquí les digo, volvamos a esto. Entendamos eso. Otra vez. Pero esta vez bien. Que nos aparte esta verdad de nosotros. Que hemos sido elegidos por un Dios santo. Para revelar esa santidad ante el mundo. Para mostrar eso sagrado de la adoración a Dios ante el mundo. De esa pureza que debe haber en ese momento. Tanto dentro de nuestro corazón como también por fuera. Lo hemos perdido. Pero podemos recuperarlo. Porque aún tenemos el sumo sacerdote que está en el cielo. Y podemos contemplarlo día tras día. Y podemos ser allí santificados en su presencia. Y podemos ser transformados de gloria en gloria día tras día hasta poderse transformar completamente de gloria en gloria en su presencia. Cuando nos encontremos con Él allí viéndolo en el cielo. En ese día. Entonces, queridos hermanos, amigos también que escuchan allí, Dios es nuestro Redentor, Cristo es nuestro Redentor, es nuestro sacerdote y también nuestro Rey. No olvidemos esto, que estamos ante la presencia de un Dios sagrado, que donde sea que le invoquemos, Él vendrá, pero nosotros tenemos que ir siempre en santidad y en pureza de corazón, pero también así, con nuestra misma apariencia y con nuestra actitud, y así revelar esa gloria y esa santidad de Dios ante el mundo. Ese es el llamado que Dios nos hace hoy. Y si tú lo escuchas, pues que Dios siempre sea tu guía, y que Dios encamine tus pasos, y camina siempre a su lado. Búscale todos los días, en oración, y en estudio su palabra, y que Dios te bendiga y te guarde. Amén.